Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Soy Irina Rodríguez Calderón. Durante este podcast vamos a ir platicando acerca de cómo tener un desarrollo integral del ser humano, desde el área prenatal hasta el adulto mayor. Es importante que todo el desarrollo integral de la persona, desde las diferentes áreas, nos puedan ayudar a crecer juntos como sociedad. Espero que te guste, crezcamos juntos y lo disfrutes junto conmigo. Hola, ¿cómo están? Pues estoy muy feliz de saludarlos el día de hoy. Vamos a tener una plática hermosa, muy constructiva para nuestros hijos, pero especialmente para nosotros como papás. Yo les recomiendo que esta plática la puedan escuchar completa, no nada más tú, escúchala con tu pareja, con tus papás, etcétera, porque ayuda a que toda la familia que rodeamos a nuestro hijo o las personas que estamos alrededor podamos aprender algo nuevo y lo llevemos hacia un punto mucho más saludable de su desarrollo. Esta plática tenemos una invitada especial, es Alejandra Rosas. Ella es entrenadora Montessori AMI, que quiere decir que es de la Asociación Montessori Internacional. Ella entrena a las guías de 0 a 3 años y tiene un centro de entrenamiento que es Montessori Stoppani. Lo pueden googlear y pueden inscribirse. Hay entrenamientos para asistentes, para guías de diferentes etapas. Entonces, la verdad está increíble y vamos a hablar de las crisis de desarrollo. Estas crisis que a los papás generalmente nos asustan cuando vemos a nuestro hijo haciendo un berrinche, cuando vemos que le está costando trabajo algo, o incluso estas que nos retan a nosotros todo el tiempo como adultos, porque vemos este cambio en nuestros hijos, pero la perspectiva desde que la veamos y el conocimiento previo que tengamos de estas etapas nos va a ayudar muchísimo a acompañarlos de una mejor manera, a enfrentar este cambio y tomarlo tal cual como es. Una oportunidad y un momento de crecimiento del niño, porque así es, cuando hay una crisis es porque el niño está creciendo. Entonces, cuando lo vivimos con él, acompañándolo, disfrutando y sabiendo qué es lo que pasa, podemos ser mucho más asertivos en este acompañamiento, en esta educación. Y pues bueno, le vamos a platicar de las preguntas más frecuentes que me hacen, de estas crisis más frecuentes que me hacen con la que nos topamos los papás. No todas son crisis, algunas son como conquistas de independencia, pero sí se toman a veces como crisis porque los papás me hablan súper angustiados. Entonces vamos a hablar de estas y quédate hasta el final. Vamos a hablar de cuando los niños dejan el pecho, cuando los niños tienen esta crisis a los 8 meses, que no se quieren ir con nadie, nada más con su figura de apego. Vamos a hablar de cuando dejan el pañal, que es algo muy importante y súper lindo cuando se maneja de una manera adecuada. Y también vamos a hablar de esta crisis que a veces, bueno, nosotros le llamamos autoafirmación, pero que mucha gente la conoce como los terribles dos, en donde nuestros hijos hacen berrinches, etcétera, pero que últimamente vemos que esta crisis se ha alargado muchísimo. Vamos a preguntarle a ella qué opina. Y pues bueno, Ale, bienvenida. Estoy muy feliz de que nos puedas acompañar aquí y adelante, esta es tu casa. Hola Ale, pues mucho gusto, estamos muy contentas de poderte tener aquí, bueno, contentas y contentos de poderte tener aquí con nosotros. De hecho, por ahí en algunas cosas ya te he citado y he platicado un poquito del curso de entrenamiento de 0 a 3 años y la verdad que estoy muy contenta de que nos puedas acompañar. Ale es una entrenadora Montessori AMI para todas las maestras, papás que les interese tomar un entrenamiento más a profundidad, pues está Ale. Ale, pues bienvenida. Gracias, Irina. Es un gusto estar aquí. Supongo que ya saben todos que fuiste mi alumna y ahora mi colega y que sigo muchísimo tu trabajo. Me encanta todo lo que haces. Creo que es súper importante que haya alguien que ayude a los papás en este camino tan lindo que es de la educación de sus hijos. Así que me encanta poder estar aquí acompañándote en esta labor tan padre que haces. Aparte, bueno, quiero comentar nada más entre paréntesis que es un entrenamiento súper completo que yo he sentido como muy cercano a Montessori también para nosotros los adultos, porque a veces no se siente así. Entonces, creo que es una experiencia súper bonita como adulto poder tomar el entrenamiento contigo. Ay, gracias, Irina. Y hoy queríamos invitarte porque nos han estado preguntando o frecuentemente tenemos estas dudas y me incluyo a veces como mamá porque cuando eres mamá a veces te apanica porque es tu hijo directamente, ¿no? Pero ¿qué pasa en estas crisis con los niños? ¿Cuáles son? Entonces queríamos invitarte a platicarnos un poquito más sobre algunas crisis del desarrollo que son normales,
y que como papás nos tenemos que familiarizar y saber qué van a pasar para tomarlas con más tranquilidad y más, como poder acompañar a nuestros hijos más eficazmente, ¿no? Con mucho Ujú, amor. ujú. Bueno, pues mira, creo que ahorita que estabas diciendo crisis, creo que a todos los papás les ha tocado cuando tienen hijos adolescentes que dicen, es que no es ni adolescente, pero ya no es niño, pero no es adolescente. Esos momentos de cambio entre una etapa y otra es a los que a veces les llamamos crisis, pero en realidad pues es una oportunidad para los niños de cualquier edad para moverse a la siguiente etapa de desarrollo. Lo que pasa es que es un poco de ajuste porque es como dejar de ser el niño que eran y convertirse en el niño que sigue en la etapa siguiente, ¿no? Entonces hay momentos como el nacimiento, cuando las mamás dejan de dar pecho, como al año y medio que empiezan a decir que no, no, no a todo. Y en lugar de verlos como un momento difícil, es difícil para los papás, pero es un momento de oportunidad para que los niños sigan creciendo y se conviertan en la persona que están destinadas a ser, ¿no? Sí, creo que justo lo que dices da el clavo, ¿no? O sea, la crisis es para el papá porque, o sea, nos asustamos, decimos qué está pasando, porque hay un cambio, pero el área de oportunidad y el crecimiento para los niños es increíble. Claro. Creo que lo tienen que ver como el parto, ¿no? O sea, en el embarazo están dentro del vientre de la mamá y claro, todo está súper rico, calientito, regulado, pero no pueden moverse más que ahí, ¿no? En el momento en que nacen se les abre todo un mundo de posibilidades. Esa es la misma forma, es cada etapa es como un nacimiento nuevo a un ambiente más grande, ¿no? Ale, sabemos que hay como unas etapas muy marcadas en los Ujú. niños que a veces hasta están tristemente mal nombradas, ¿no? Así como los terribles dos, etcétera, que creo que podrían tener nombres mucho más lindos, pero que justamente por el susto que a veces nos da, acudimos a estos nombres y como que los etiquetamos. Y quería como preguntarte si nos puedes ayudar compartiéndonos algunas como muy específicas que pasan en los primeros años y cómo como papás podemos como acompañar a nuestros hijos sin tanto miedo, ¿no? Más Ujú. abiertos a observarlos, acercarnos a ellos con todo el amor y pues ahora sí que también con nuestras propias meditaciones. Bueno, lo primero que tendría que decir, María Montessori habla mucho del ambiente preparado y la mejor forma de pasar por estos momentos de crisis con los niños es preparar el ambiente previamente. Entonces, cuando van a ser un bebé, es súper clara la preparación, ¿no? Los papás están súper emocionados, preparan el hogar físico, preparan la parte emocional y cómo van a amamantar y cómo van a preparar la casa, etcétera, pero hasta ahí normalmente llega la educación que tenemos como papás. Y no se nos ha dicho que hay otras etapas, como tú dices, que son un poquito complejas y que hay que prepararnos antes para que entonces no lleguemos a ese momento de estrés, ¿no? Entonces, la primera parte. Entonces, si quieres, podemos comenzar con la primera, que es el destete, ¿no? Cuando a lactación, cuando los chiquitos dejan de amamantar, que esto puede ser mucho de la preferencia de los papás, ¿no? O sea, puede ser alrededor de los 6 meses, 7, hay personas que amamantan hasta el año, esto ya es preferencia, pero hay ciertos aspectos que el niño tiene que desarrollar en otras áreas para que cuando deje de amamantar no sea un problema. Y como digo, normalmente es la mamá la que va a sufrir más que el bebé. Entonces, desde que el momento que el bebé nace, es importante que la alimentación sea para tener una relación cercana para el bebé y para darle la mejor nutrición del mundo. Conforme crece el bebé necesita un tipo de relación diferente con la mamá. Entonces, si seguimos pretendiendo que la única forma de relacionarnos con el bebé es a través del pecho, entonces después cuando llega el año de edad es bien difícil parar. La mamá tiene que ir desarrollando una relación con el bebé emocional que vaya creciendo y expandiéndose conforme el bebé va creciendo. Esa es como clave. Y la otra, trabajar otras cuestiones de independencia, darle mucha libertad de movimiento, posibilidades de equivocarse, de explorar, de desarrollar su lenguaje, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas van ayudando a que el niño se sienta con el poder y la seguridad necesaria para que en el momento en que deja de amamantar no le dé inseguridad. Y la última que mencionaría para esta cuestión del destete es crear un apego seguro con nuestros hijos desde el momento en que nacen, que básicamente se logra satisfaciendo todas sus necesidades con éxito de intelectuales, emocionales, sociales, etcétera, desde que nace. ¿Y cómo acompañas, por ejemplo, al bebé o sí, al chiquito cuando
lo ves que le está costando más trabajo, ¿cómo haces para ayudarle a la mamá que no vuelva a decir chin, se ponga nerviosa, como tú dices, con esta preparación previa? Pero ¿qué estrategias pueden usar para conectar otra vez con él y ser pacientes, ¿no? Y Claro. Bueno, perdón, eso que dijiste es clave. Pacientes, que es una palabra que es muy sencilla de decir, pero muy difícil de llevar a cabo. Todo esto que te dije obviamente es previendo llegar a este momento, pero la realidad es que muchas mamás llegan a este momento en el que a veces incluso intentan dejar de amamantar y ya tienen 13 meses, 14 meses y es súper difícil dejar de amamantar ya en ese momento. Entonces, no pueden pretender de un día a otro, paro. Tienen que empezar poco a poco. Entonces, poco a poco, súper importante encontrar otras formas de relacionarse con sus hijos. Entonces, por ejemplo, la silla donde amamantan, empezar a leerles cuentos ahí, empezar a contarles historias, a cantarles canciones, que ese sea su mismo lugar como de intimidad, digamos, pero ya no solo amamantando, sino también en una relación ya a la edad del niño. Luego, por otro lado, empezar a ser súper atractiva la comida del ambiente, ¿no? Enseñarlo a comer cada vez más. Al año ya deberían de estar comiendo todo lo que comen los adultos y ir parando poco a poco. Yo siempre les recomiendo a los papás, para primero en el día, que el bebé sepa o que tu hijo sepa que vas a llegar en la noche y que vas a tener ese momento de amamantar, de platicar, de conectar de esa forma, pero que primero empiece durante el día. Cuando con éxito ya paraste durante el día, entonces decides, bueno, paro en la mañana o paro en la noche. Y ya que paraste, eventualmente la última, ¿no? Y empiezas a motivar, por otro lado, también al niño a decirle todas las ventajas que tiene por ya ser un niño más grande. Ya claro. puedes escoger tu ropa entre esta y esta. Hoy de cenar quieres esto y esto, o como darle un poquito más de poder al niño en cosas que le corresponden a esa edad y que no sienta que la única forma de conectarse con los adultos del ambiente y de controlar sea a través del pecho. Claro, se va sintiendo el mejor que puede por esta independencia, pero tú también te sientes más tranquilo porque no pierdes esa manera de estar con tu bebé, ¿no? Solamente se transforma un poquito. Exacto, exacto, que se transforma toda la vida. No podemos seguir relacionándonos con nuestros hijos igual cuando tienen 14 años, a cuando tienen 18, a cuando tienen 20, y eso es muy claro, pero cuando están chiquitos nos cuesta mucho trabajo porque son demasiadas transformaciones las que tienen los niños en los primeros 3 años. Entonces, los papás son los que tienen que seguirle el ritmo y nos cuesta trabajo. Claro. Ale, otra que nos preguntan mucho y que habíamos platicado anteriormente es la del control de esfínteres, ¿no? Creo que es otro tema que a los papás les cuesta mucho y que lo ven un poco caótico a veces. Sí, hay otra crisis antes que es como a los 8 meses, que ahorita si quieres platicamos un poquito y se relaciona también con esta, porque el niño poco a poco va adquiriendo más conciencia de su mundo. Conforme desarrolla el lenguaje y el movimiento y reconoce a otras personas a su alrededor, empieza a ser más consciente. Y esta conciencia le va a ayudar en el momento en que deje de ir al baño porque se va a empezar a percibir como un ser individual que todos los demás, ¿no? El problema es que muchas veces empezamos tarde y tenemos expectativas o muy elevadas del niño que lo va a lograr en poquito tiempo, o no tenemos cero expectativa y entonces alargamos porque hoy le ponemos pañal y mañana se lo quitamos y mañana es que hoy no puede y pobrecito y entonces se alarga, ¿no? Entonces hay que saber que es un proceso que toma tiempo, que requiere mucha preparación también y que se debe ser vista, más que nada, de acuerdo a la pregunta que me hiciste, como una adquisición natural que se tiene que dar así como aprender a dormir, aprender a comer, aprender a hablar y que no la podemos controlar tanto. Y el problema de los papás en esta crisis, que no es crisis, pero es un momento difícil, ¿no? Es que lo quieren controlar. Entonces, si tú piensas qué comen los niños, cómo se duermen y cómo van al baño, son las 3 causas más grandes de conflicto entre los papás y los niños y son 3 cosas que no podemos controlar. Podemos pedirle al niño que se duerma, pero en qué momento se duerme depende de ellos, ¿no? Y lo mismo con la comida, si cierran la boca, pues no hay forma. Y si no quieren ir al baño, tampoco los podemos obligar. Entonces, tenemos que verlo como adquisiciones naturales, que cada niño es diferente y que la forma más rápida que aprendan es teniendo paciencia. Como dicen, despacio que voy deprisa. Exacto. Y algo que mencionas, creo que tiene mucho que ver con el ego del adulto a veces, ¿no? Creo que en esta competencia que hoy vivimos entre mamás, entre como Ujú, sociedad, te sientes que no fuiste capaz de enseñarle rápido a tu hijo para ir al baño. ujú, Y no es ujú. eso, es más bien entender que cada uno es diferente. Exacto. Y hay niños que les va a tomar 3 días y hay niños que les va a tomar
3 meses. Entonces, y luego la otra cosa es que vemos la adquisición de ir al baño separada, Irina. Y tenemos que pensar que al mismo tiempo tienen que desarrollar lenguaje para decir que quieren ir al baño, habilidad para desvestirse y vestirse, que primero es desvestirse, luego es vestirse, ¿no? De forma independiente, que sean independientes para otras cosas, como que te empiecen a ayudar en cosas de la casa, como poner la ropa sucia en la canasta, ayudarte a tender la cama juntos, ayudarte a poner la mesa, como a desarrollar esa sensación de que lo que quieren lo pueden lograr, de independencia, ¿no? Y de autonomía. Entonces, me parece que cuando solo vemos la situación de ir al baño, se nos olvida todo lo de alrededor que también tienen que desarrollar de forma emocional, de forma cognitiva, ¿no? Social, y todo lo que implica que vayan al baño. No es nada más, quiero ir al baño y me voy a sentar. Y la parte física, que es reconocer cómo se siente justo antes de hacer pipí. Claro. Entonces, es esa sensación de decir, ah, esto que estoy sintiendo significa que tengo que ir al baño, porque durante todo este tiempo han usado pañales súper modernos en donde se hacen pipí y no sienten nada. Claro, y a veces nosotros como que calificamos a nuestro hijo y no le hemos dado chance de que se sienta él capaz de hacer estas cosas, ¿no? Exacto, exacto. Entonces tú lo empiezas a trabajar en otros aspectos de la casa que tenga esta sensación de puedo, de quiero y puedo, y de pronto quiere y puede ir al baño. Entonces no nada más es que vaya al baño. Y como es difícil, ¿no? Porque al final cuando se hace pipí no es lo mismo que cuando se equivoca diciendo una palabra mal, ¿no? Es acá está sucio, voy a tener que limpiar. Entonces tenemos que saber que una vez que empezamos no hay vuelta atrás, enrolla las alfombras que no quieres que se mojen, cubre las cosas que no quieren que se ensucien y ten paciencia a este proceso que toma tiempo, ¿no? Y que requieren mucho acompañamiento y mucho amor de nosotros. Claro. Y yo siento que también a veces lo que dices, ¿no? El chin lo tengo que cambiar, aunque le digas, no pasa nada, si tú vas con la cara de no puede ser, Sí. hace que él se así, o sea, se asuste y retrase más este proceso, ¿no? Claro, claro. Entonces tiene que ser como súper, así como cuando dicen una palabra mal, porque están aprendiendo el lenguaje, pues es igualito con el baño, ¿no? O sea, eventualmente, y es cierto que eventualmente lo van a adquirir, y mientras más nos tardamos, más se tardan. Entonces, físicamente un niño al año de edad ya está su cuerpo físicamente listo para ir al baño y ya nada más falta como la parte emocional, ¿no? Entonces, por eso desde que están más chiquitos es ideal empezar a usar pues pañales de tela si es posible, llevarlos al baño cada vez que comen, etcétera, para que empiecen a familiarizarse con todo este proceso y en el momento que les quitas el pañal están listos, ¿no? Claro. Oye, Ale, y sobre la crisis que nos decías que viene como a los 8 meses, que es cuando no se quieren ir con nadie, como que se empiezan a dar cuenta que ya son diferentes que la mamá, ¿no? O sea, que son alguien Sí. separados. Cuéntanos un poquito y qué estrategias podemos utilizar, porque a veces justo es cuando ya estamos más cansados y decimos, ay, ya que se vaya a la guardería o Sí. al pásenla. Bueno, pues sí, como te decía, el desarrollo cognitivo del niño en este punto, a los 8 meses, empieza a tener ya más memoria. Los centros de la memoria se han desarrollado un poquito más. Entonces ya sabe que cuando la mamá no está, está en otro lado. Y esto le puede causar un poquito de ansiedad. Empieza también ya a tener como una preferencia consciente por su figura de apego, que es la mamá, el papá o puede ser el abuelo o alguien muy cercano. Empieza a ya no querer seguir con otras personas. Entonces es como todo de pronto un despertar de la conciencia del bebé en donde se da cuenta, empieza ese proceso de individuación de quién soy yo, que no se completa hasta los 2 años, empieza a tener ya mucha conciencia de la gente que es cercana a él, de los que no, se da cuenta que no puede controlar a los adultos que están a su alrededor, que eso es muy importante. Y entonces de pronto dice, a ver, aquí estoy seguro con mi mamá, no me interesa irme y no quiero irme con otra persona que no conozco. Es muy importante en este momento de que de pronto el niño se da cuenta de tantas cosas, no empezar una escuela, una guardería o una niñera nueva. Es mejor antes o después que este momento. 2, aceptar las preferencias del bebé, que si no se quiere ir con un adulto, que no se vaya. Y nos pasa mucho que a veces viene gente muy querida para nosotros, pero que el bebé no los conoce. Y entonces que, ay, mira, es tu tía, tu abuelo. Pues sí, pero el bebé no los conoce. Entonces, como respetar un poquito los límites del bebé en este sentido. Y desde antes, definitivamente, una vez más, haber creado un apego seguro, que el bebé cree un apego seguro con nosotros. Yo siempre digo que es como
como el piso donde estamos parados. Si está firme, si está sólido, es más fácil que brinquemos hacia otro lado. Pero si el piso donde estamos parados se mueve, no es seguro, entonces es más difícil que demos el brinco hacia lo que sigue, ¿no? Claro. Y Entonces, tener... cuando estás ¿Eh? preparado, sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Y no te Exacto, asusta que el bebé no quiere irse con otros porque exacto. la imaginación de los adultos se va muy lejos, ¿no? Exacto, sí, es como, no, quiero que sea muy social y cada niño nace con un temperamento muy específico, ¿no? Entonces, hay niños que necesitan explorar el ambiente más antes de sentirse seguros. Y no es que haya un mal apego y no es que otro, es simplemente el temperamento de los niños. Y hay niños que son así, quieren ir a explorar y el ambiente. Entonces, los papás tienen que reconocer estas características de sus bebés y darse cuenta que hay niños que por naturaleza les va a costar más trabajo sentirse adaptados para poder explorar y no hay que forzarlos. Entonces, o sea, de entrada saber que no es su culpa, que es normal que los niños pasen por esta etapa y que hay que acompañar a los niños y respetarlos en este proceso. Y les pasa a todos, lo que pasa es que unos son más visibles que otros. Y muchas veces esta es la etapa en que los papás de pronto deciden dejar de amamantar, los meten a la escuela, como muchos cambios, y es el peor momento para hacerlo, justo en esta etapa. Todo se junta. Ujú, exacto. Ale, ¿qué otra crisis tú ves que vivimos los papás como muy complicada o que a veces no estamos tan preparados para acompañar a nuestros hijos? Bueno, yo creo que una de las más difíciles para los papás es como entre el año y medio y los 2 años y medio, que típicamente, como decías tú, les dicen los terribles dos. En realidad nosotros le llamamos una crisis de autoafirmación, porque este proceso que te mencioné que empieza a los 8 meses, en que el niño de pronto empieza a decir, ah, este es mi mundo, las cosas funcionan así, estos son los adultos, y cobra mucha conciencia porque su memoria también se ha desarrollado más. En este momento de la crisis de autoafirmación, de pronto el niño se da cuenta que es un individuo separado y dice, yo soy Juanito, yo soy Lupita. Hasta ese momento, y es alrededor de los 2 años, un poco antes, un poco después, dependiendo de cada niño. Entonces, en ese momento dice, ya no somos como una sola cosa tú y yo, mamá, somos yo aquí estoy separado. Y eso les cuesta un montón de trabajo a los papás entenderlo. Y es súper normal que a esta edad los niños hagan berrinches, te digan que no a todo, aunque quieran hacerlo, ¿eh? ¿Quieres esto? No. Esto, no. No, no. Y no es que te estén diciendo que no porque realmente quieren decir que no, es que están definiendo hasta dónde llego yo y hasta dónde empiezas tú. ¿Cuáles son los límites de mi ambiente? ¿Qué puedo y qué no puedo hacer? Entonces van a estar probando los límites constantemente. Y lo mejor que puede hacer los papás, uno, es entender que no es adrede, que no lo están haciendo para apachurrar tus botones. Cognitivamente no tienen esa capacidad todavía de decir, voy a hacer esto para ver si se enoja mi mamá. No pueden hacer eso todavía a esta edad. Que no lo están haciendo adrede. Dos, que son como los primeros asomos de esta personalidad del niño que se está desarrollando y de esta individualidad de este es mi hijo, este es el ser que va a ser. Entonces tengo que acompañarlo y verlo y no verlo como un problema de es que se tira al piso, es que hace berrinche, sino como voy a descubrir quién es mi hijo o mi hija, ¿no? Como un regalo que se está empezando a dar, pero para salir es como los pollitos que están tratando de salir del cascarón, pues no nada más de pronto aparecen fuera del cascarón, o sea, tienen que ir picando y picando y picando y picando hasta que salen del cascarón y ya son pollito. Igual los niños. Sí, a veces se cansan y lo que tú dices, yo creo que algo que dijiste que es muy importante es acompañarlos con mucho amor, pero límites, ya Ah, desde eso. eso, sí, totalmente. Límites totales porque es como te acompaño, pero aquí está el límite. Y los límites tienen que ser como siempre los mismos y siempre constantes, ¿no? Y van aumentando conforme va avanzando en edad del niño. Entonces es como siempre la misma regla, comemos sentados, si te paras, pues se acaba la hora de la comida, punto, ¿no? Entonces no vamos persiguiéndolo atrás con la cuchara. Entonces un niño se va a levantar a veces no se va a levantar, etcétera, pero la consecuencia siempre es la misma, ¿no? Y una cosa muy importante, Irina, es que cuando les damos siempre las mismas consecuencias y son lógicas, los niños empiezan a tomar decisiones basadas en conocimiento. Si hago esto, esto sucede. Si hago esto, esto pasa. Y no en curiosidad de ahora me paro y de todas maneras me dan de comer, ahora me paro y hoy me castigaron, hoy me paro. Entonces es como, pues cada vez voy a hacer a ver qué pasa. No empiezo a formar una memoria de la situación
porque sucede tantas veces que me empiezo a acordar, si me paro no me van a dar de comer después, ¿no? Claro. Entonces, como muy consciente los papás de que los centros de la memoria del bebé terminan de formarse y desarrollarse a los 6 años. Entonces, todavía hay que repetirle las cosas 1 millón de veces hasta que es tan significativo el aprendizaje que ya no se les olvida, Sí, que no ¿no? lo están haciendo esta vez para molestarte, No, simplemente para nada. todavía no está formando su memoria. Yo creo que todos los papás, nada más déjame comentar esto ya, tienen que saber que los niños no lo están haciendo adrede. Claro. Oye, Ale, una pregunta. Últimamente se ve como que estos también se han alargado mucho. No la crisis en sí, pero como que no dejan de hacer berrinche, etcétera. Tiene que ver con cómo estamos educando a nuestros hijos, cómo estamos reaccionando, la televisión, cosas externas que tú puedas decir, veo esto en estos niños que está pasando. No, no a límites, etcétera. Yo creo que sí, yo creo que veo como mucha polarización, incluso en cada familia. Es permito, 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 y luego cuando ya no puedo más pongo un límite súper fuerte, en donde grito, me desespero y es tremendo, ¿no? Entonces creo que de ahí tienen que encontrar un punto medio en donde ponen límites súper claros y acompañan al niño en su sufrimiento cuando le ponemos el límite. Eso por un lado, siento que se sienten culpables por poner límites, pero luego acaban poniendo límites peores, que es el grito y el avergonzar al niño, ¿no? Y la otra, que no hay como tanto desarrollo de autocontrol o de regulación de los niños, porque cada vez que ya no pueden más y están a punto del berrinche o están en el restaurante, etcétera, les dan el teléfono, les dan el iPad. Entonces los niños no están desarrollando herramientas para autorregularse. Y estas herramientas, aparte ya lo vemos como normalizado, ¿no? Esta cuestión de lloras todo el teléfono, voy al súper todo el teléfono y el iPad, ves bebés de 6 meses con el iPad en el supermercado para que no. Perfecto. Entonces, es más difícil no hacerlo así, es más difícil porque en el restaurante, pues te tienes que poner a platicar con tu hijo, hacer adivinanzas, juegos, pláticas, etcétera, y eso te drena un poquito tu energía como papás, ¿no? Ahora, lo que los papás tienen que ver es que a lo mejor al principio la inversión es más grande, pero luego cada vez es más fácil, más fácil, más fácil, y de pronto llegas a la edad en que tienen 6, 7 años y vas a cenar con tus hijos y es súper agradable la conversación, súper agradable su comportamiento, ya no hay necesidad de invertirle tanto. De la otra forma, cuando no le invertimos al inicio y lo que les damos es entretenimiento como teléfonos y iPads, le vas a tener que seguir invirtiendo toda la vida. Claro. De a poquito, pero toda la vida. Entonces es como hacer un esfuerzo mayor a esta edad en que se están formando nuestros hijos, ayudarlos a que desarrollen herramientas para que después ellos las usen y no tengamos que seguirlos ayudando para siempre. Y algo que a mí me resuena mucho con esto que te digo, porque muchos me hablan así, que es que no se acabó a los 2 años, sigue y tiene 7 y de repente digo, Santo Cristo, creo que a veces somos los adultos los que necesitamos más ayuda que los niños. Totalmente. Y eso es lo que te decía. O sea, piensan que va a pasar, que va a crecer, es que ya se le va a pasar, se le va a pasar. Y es lo que te digo, esa inversión, en lugar de ser enorme al principio y después poquita, continúa siendo poquita toda la vida. Entonces, siguen teniendo 9 años y siguen haciendo berrinches. Entonces, en algún momento tienes que parar, dedicarle mucho tiempo, acompañarlos para que desarrollen las habilidades y después empieza a ser cada vez más fácil. Pero en el momento en que tomes la decisión, va a costar trabajo, o sea, definitivamente cuesta trabajo. Esos momentos de crisis, ¿no? Porque vas en el coche y de pronto empieza a llorar tu hijo y entonces pues le pasas el teléfono. En lugar de decir, a ver, le bajo mi música, me pongo a platicarle, le pongo atención, incluso me paro un segundo, platico, se calma y ya sigo, ¿no? Es como. Y sucede con todo, Irina. O sea, tú piensas en el sueño, los papás que dicen, ¡ay, qué fácil! Me salgo en la carriola 10 minutos y se queda dormido. Y al rato es 40 minutos y al rato es en el coche. Y hay Claro. papás que salen 1 hora dando vueltas en el coche para que se duerman sus hijos. Entonces, ¿no les hubiera valido más la pena al principio dedicarle 1 hora a que aprendieran a dormirse sus hijos, que no es necesario que los dejes llorar, a tener que 3 o 4 años todavía que salir en el coche a pasearlos? Claro. Oye, Aparentemente es más difícil, pero no es más difícil. cuando ya se nos pasó, o sea, por ejemplo, con un niño de 3 años que sigue en este proceso, ¿tú qué le recomiendas a la mamá? O sea,
o tú como, bueno, yo sé que seguro no te pasó a ti como mamá, pero No, claro que sí, a todos nos pasa. me ha tocado acompañar a muchas mamás, ¿no? ¿Qué haces? ¿Alguna lista? ¿Cómo lo puedes trabajar como para un tip para las mamás? Que digas, me siento más segura de lo que estoy haciendo y que pues me va a tomar tiempo, pero también me siento bien con esta decisión, ¿no? Bueno, de entrada, saber que a los niños antes de los 2 años no deberían de tener nada de electrónico, cero, para nada, en absoluto. Entonces, eso sí tiene que irse. Si ya están súper acostumbrados tus hijos, empezar a bajarle el tiempo hasta que ya nada más sea el fin de semana y un ratito. O sea, ese es lo primero y lo que más trabajo les va a costar a los papás. No hay receta de cocina fácil para esto. Y luego, poco a poco, Irina, empezar con las cosas que más conflicto les están causando. Por ejemplo, no sé, el baño en la noche, que no quiere coger sus juguetes, que dura 3 horas, que no se quiere salir de la regadera. Entonces, ir viendo, a ver, vamos a atacar a un problema a la vez. ¿Qué está pasando? ¿Será que lo estoy bañando muy noche? ¿Está muy cansado? ¿Cómo puedo cambiar la rutina? A lo mejor lo baño antes de la cena, ¿no? Le compro libros nuevos para leerle antes de la cena y hacer una rutina exacta todos los días. Primero nos bañamos, luego cenamos, luego la historia y luego nos dormimos. Como empezar a ver cada problema independiente y no pensar que vamos a cambiar toda nuestra vida de una porque no, es muy difícil. Y una vez que tienes la rutina en la noche, dices, ahora vamos con la rutina en la mañana y empiezas a hacer pequeños cambios en tus rutinas para que haya constancia en cómo se hacen las cosas, que es súper importante para los niños a esta edad. Les da muchísima seguridad. Eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, los límites claros. O sea, los niños tienen que saber, les da seguridad tener límites. A ver, si duré media hora recogiendo mis juguetes de la tina porque no quería y chillé, no pasa nada, está bien, te acompaño, aquí estoy contigo en lo que los recoges, no me voy a enojar, no te voy a gritar, nada más a lo mejor ya no hay tiempo para que te lea las 3 historias que te leo todos los días, ¿no? O sea, a lo mejor nada más alcanzo a una o a que te abrace y te acueste y te... Entonces como que empieza a haber consecuencias lógicas de lo que están haciendo en ese momento que te digo que están tratando de trabajar y una vez que ya lo solucionaron, empiezan con el siguiente momento. Que no traten de cambiar todo de una sola porque es imposible, Pero hasta para ti te vuelves loco. hasta para ti. Pero lo del celular y lo de la tecnología sí tiene que ser un sí o sí. Que empiecen por ahí. Exacto. Justo acabo de tenerlo con mi hija adolescente que me decía, es que ya estoy grande, es que yo ya puedo decidir cuánto teléfono tengo y libre y todo. Y le dije, a ver, si tú me ves con una niña de 2 años que está tirada en el piso porque ya le di 2 galletas, pero quiere cuatro y son enormes y tienen mucho azúcar, ¿crees que le tengo que dar las galletas? Y ella volteó y me dijo, claro que no, no sabe, o sea, tú eres la mamá, tú sabes que las galletas tienen azúcar, no se las des. Y le dije, es igualito contigo con el teléfono. Lo que pasa es que tú crees que ya estás grande, pero yo sé que hay un límite y que no puedes estar pegado al celular, ¿no? Entonces es como, yo voy a actuar como esa mamá que sabe que el azúcar en esas cantidades te va a hacer daño con ese cuerpecito que tienes a los 2 años. Eso es lo que deberían de pensar los papás todo el tiempo. No es que estén siendo malos con sus hijos, esos límites les van a ayudar. Y aunque parezca que es más difícil ahorita, es más difícil a la larga si no lo hacemos desde un principio. Claro, y yo siento que poner justo estos límites luego es cansado para los papás también, ¿no? Entonces lo que dices, paciencia y a veces pues también podemos buscar nuestro propio acompañamiento con algún terapeuta que es siempre súper recomendable y sano. Totalmente. La salud mental de los papás se ve reflejada inmediatamente en la salud mental de los hijos. Y no es fácil, o sea, los papás tienen que entender, y no es este proceso no es fácil, sobre todo cuando ya se nos pasó mucho tiempo. Tienen que tenerse paciencia a ellos mismos y a los niños y saber que no es culpa de nadie. Los papás hacen lo mejor que pueden con lo que tienen cada momento de su vida. Es ir poquito a poquito entonces porque ya la situación no es sostenible y hay que empezar a trabajar poco a poco en diferentes aspectos. Ale, la verdad es que es una plática muy interesante, pero podría ser súper larga porque hay un Sí, chorro de momentos y creo que es súper bueno dejar como una espinita luego porque también nos da a los papás este motivo para decir, bueno, ¿y qué hago yo con esto? ¿No? Y ujú, entonces investigas más, aprendes más y cuando también se te da todo completito. exacto, sí. Entonces, a mí me encantaría que nos compartieras en dónde te pueden localizar, papás, maestros, qué nos recomiendas y cómo nos podemos acercar, cómo se pueden acercar todos a ti, este, porque creo que siempre tener el conocimiento para tener
un acompañamiento previo, lo que dices, no poder preparar el ambiente, no nada más implica poner las cosas, sino toda una preparación emocional, saber qué es lo que va a pasar, etcétera. Y qué padre que los que están planeando tener hijos puedan tomar un entrenamiento y sepan lo que va a pasar, o los que ya tienen hijos digan, bueno, ok, ahora qué está pasando y te puedes adelantar un poquito, pero Claro. siento que siempre un acompañamiento y esta parte de formación del adulto es esencial, ¿no? Nos da un Ujú. poco más de paciencia, ya que, aunque a veces no, porque quiero decir que aunque he tomado el curso de repente digo, santo Dios, ya me di la pata, también me da o sea, soy más consciente, ¿no? Y entonces Ujú. digo, chin, ya metí aquí la pata, lo puedo, creo que revertir un poco más amorosamente conmigo sin estarme juzgando tanto. Y eso también le ayuda a Iván, a mi hija, ¿no? Entonces creo Claro. que esa es la ventaja, porque no porque lo estudias vas a hacerlo perfecto, No, claro que pero lo no. puedes hacer mucho mejor. Ujú. ¿Nos Así puedes es. contar en dónde te pueden localizar, dónde te pueden ver? Pues bueno, tengo un centro de entrenamiento para asistentes y guías Montessori que se llama Montessori Stopani. Y bueno, pueden ir al website o nos pueden seguir en Instagram, Montessori Stopani México. Y ahí damos a veces clases, eh, webinar, etcétera, para ayudar a los papás y a los maestros a que sigan haciendo una labor increíble con sus hijos y con los niños de la escuela. Y también damos cursos para papás, para asistentes y para guías, pues para que profundicen, como dices tú, este conocimiento de cómo ayudar a que sus hijos y los niños se desarrollen plenamente, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que nos sigan en Montessori Stopani, en Instagram, en Facebook y que le sigan como hasta ahora echando un montón de ganas a la educación de sus hijos, ¿no? Y algo que es padrísimo es que encuentras como un curso para todo, ¿no? O sea, puedes ir Claro, acompañando también a los abuelitos, también pueden tomar, a lo mejor la persona que está cuidando a tu hijo puede tomar el curso de asistentes, etcétera. Entonces, exacto. realmente complementas todo, cubres como todas las áreas para que todos trabajen hacia el bien de tu hijo, ¿no? Creo que es padrísimo. Exacto, así es. Así que bueno, muchísimas gracias por invitarme. Por todo, de verdad, yo creo que esto nos va a ayudar, me va a ayudar a mí muchísimo y a todos los papás que siempre me andan preguntando qué hacen, etcétera, como el poderlo escuchar de ti, acercarse, tener como contacto con cualquier cosa y pues sobre todo yo creo que hay como esta esperanza, ¿no? De que sí Así podemos es. hacer algo y no, los niños de esta generación vienen así, ¿no? O sea, depende No, de no, no, para nosotros nada. hacer Es, ese cambio. así es. Y el cerebro del ser humano es súper plástico, podemos siempre cambiar incluso como adultos, pero es cierto que mientras más chiquitos, más fácil. Así que sobre todo los niños de 0 a 3 tienen todavía muchísima oportunidad de hacer lo mejor que pueden para sus hijos. Ale, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Irina. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como irinarodríguezcalderón.com o en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza, haz lo que amas y ama lo que eres, que nadie te detenga.